Dios mío. Amigos de Camino Astral, ya me estoy quedando aparte de sin voz, sin micrófono, así que pues ya estamos aquí, bienvenidos un día antes de Navidad. Yo espero ya todos estén preparando la cenita, ya tengan los regalos, ya tengan el chupirul, porque pues obviamente eso es bien importante, y ya tengan todo listo para pasarse una cena increíble. Entonces, estamos aquí en Camino Astral, obviamente nos ven grabados, venimos del pasado para darles un mensaje de esperanza al futuro. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, híjole, yo creo que importante en esta época porque vamos a hablar justamente de deidades solares. Para eso, como cada semana, no es cierto, no cada semana, pero esta semana sí está conmigo Morgano. Morgano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, aprovechando que son las fechas para hablar de estos temas, porque pues parte de lo que celebramos en Navidad, para quien es pagano, pues son el solsticio de invierno y Yule y todas Exacto. estas cosas. Efectivamente, son los dioses solares que regresan. Digo, no en todo el mundo, es lo que hablábamos ahorita Morgano y yo, justamente en algunas culturas es que se da este retorno solar y bueno, es importante, ¿no? Incluso pues para nosotros tal vez nuestras culturas prehispánicas no, pero la religión predominante actual pues sí le da muchísimo peso, ¿no? Entonces, a ver, Morgano, vamos por puntos. Cuéntanos, ahorita vamos a hablar de varios dioses, pero cuéntanos, ¿por qué primero es importante esta parte de rendir, digamos, este ritual, estos regalos, porque al final de cuentas son regalos para los dioses solares? Ok, pues bueno, sobre todo para el hemisferio norte, que es donde estamos todos nosotros. Quizás no a todos, pero a la mayoría nos llega la temporada invernal o la temporada en la que nos guardamos para descansar, para reunirte con la familia, donde se supone que nos dedicamos ese tiempo a nosotros, ¿no? Dependiendo la zona en la que estés, pero en el norte, muy norte, donde hace un frío muy cañón, el sol representaba el renacimiento. Si se dan cuenta, hoy día, pensando en Ciudad de México, cuántas horas sale el sol y qué tan fuerte está. O sea, por mucho que te quedes ahí esperando a que te caliente, no calienta, es un sol que consideraríamos débil. Entonces, las culturas antiguas, bueno, algunas, tenían esta visión de que el sol era muy importante porque sin él la vida no se podría dar. Él o ella, porque hay deidades femeninas y deidades Sí, masculinas. Entonces, si no hay luz, si no hay calor, nosotros no sobrevivimos, la siembra no sobrevive, los animales tampoco. Entonces, el pensar en el terminar un ciclo, el renovar, el poder regenerar, prepararnos para lo que sigue, era muy importante y uh-huh. por eso muchas culturas lo replicaron. Tanto que hasta la fecha seguimos haciéndolo por tradición, ya sea por el cristianismo o por alguna otra que hayan adoptado en la actualidad. Así es. Y sobre todo creo que es importante esto que dices, ¿no? Incluso lo vemos, yo me doy cuenta cuando es invierno a las 5:30, ya no hay sol, ¿no? Y cuando empezamos ya, no sé, enero, febrero, el sol empieza a atardecer hasta más tarde, ¿no? O sea, llega hasta las 6:30, a veces hasta las 8, medio, todavía hay sol, ¿no? Así medio algo, pero justamente es esto, ¿no? Es esta cuestión de darnos cuenta de que pues tiene mucha importancia para nuestra vida, incluso para nuestra regulación de sueño, para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros todos los años festejamos porque aparte, si se dan cuenta, esta etapa de cierre de ciclo que viene literalmente con el año nuevo, con Navidad, etc., es la única etapa del año en donde el mundo se paraliza. No hay de que, tienes que ir a trabajar, no, o sea, es hasta mal visto si te pones a trabajar en estas fechas, ¿no? Sí, o sea, te malmira de cómo ahorita, cómo en Sí, así Navidad, de, ahorita ya ya es vete a tu Guadalupe Reyes. casa, exacto. Aparte, hoy empieza, bueno, en el futuro ya va a acabar, pero nosotros que estamos en el pasado, hoy empieza el Guadalupe Reyes. Para que lo sepan, ¿no? O Exacto, sea así que que, fechas importantes. exacto. Fechas que todos tenemos que tener en cuenta.
Ya sé, y aparte, además de la situación del renacer y eso, porque digo, habrá muchas personas que te digan, a mí qué, ¿no? Yo no siembro, yo no vivo en una cultura antigua, pero sepan que lo que es el solsticio de invierno es algo tan observable en el cielo, por lo mismo de que estamos todos Ujú, guardados, hay menos acelere, entre comillas, es muy padre poder observar los cambios que hay en el sí, sol. Ya nos damos cuenta, como dijo Rick, que el sol está más débil, que oscurece más temprano. Quizás aquí en Ciudad de México no se puede porque hay mucha contaminación lumínica, pero en lugares donde no hay tanta luz se ven las estrellas y puedes ver la estrella polar, que también es un símbolo muy importante en esta temporada, ya sea del lado pagano o del lado cristiano. Entonces, también es una situación astronómica y astrológica muy importante el asunto del solsticio de invierno, ¿no? El poder simbolizar y conectar todo, el micro y el macrocosmos. así es. Y sobre todo, bueno, a ver, hay una cuestión porque es un renacimiento, es un volver a nacer, un volver a estar vivo, por llamarlo de alguna manera. Digo, aquí a lo mejor, como bien dices, no, ahorita no es como que nos encerremos en nuestra casa y no salgamos hasta que el deshielo y la desnieve nos liberen, ¿no? O sea, ahorita pues, es como de, tengo que ir al súper, pues agarras el carro y hace frío, ¿no? Entonces, literal, nos está, digamos, no estamos tan así, pero sí empezamos nueva etapa. ¿Cuántas personas no entran al gym en enero? ¿Cuántas personas no dicen, no, sí, este año voy a dejar de hacer esto Los o voy a hacer propósitos. aquello? Exacto. Entonces, por eso es importante que, sin importar qué creencia tengas, pues sí le des su peso a esta festividad solar, ¿no? Pero a ver, Morgano, ahora sí, si quieres, vámonos un poquito con cómo se celebra. Algunos dioses, ya por ahí tenemos algunos ya en la lista, así que cuéntanos. Claro. Bueno, ahí sí, en celebraciones depende mucho la cultura, ¿no? Claro, Nosotros ya saben que somos aunque somos paganos en la actualidad, fuimos de tradición católica en sí. algún momento y pues celebramos Navidad, ¿verdad? Y tenemos también la celebración del Yule en el caso de los paganos wicanos o paganos de corte europeo. El Yule, Geol o Yeola es una tradición más enfocada a los pueblos germánicos y por eso muchas de las tradiciones que tenemos está enfocada a ellas. Se las voy a contar casi al final, pero para no dejar fuera a varias culturas que también tuvieron relación, les voy a mencionar algunas deidades que son solares y que puede que tengan un poquito de relación con el festejo. En este caso, quisiera empezar con la cultura egipcia. Tenemos al dios Ra, que literal es el dios del sol. Sí, Y tenemos también a Horus, que si recuerdan es este dios que tiene como cabecita como de halcón, pero su sombrerito, que no, la verdad no me acuerdo cómo se le llama, disculpen ustedes, pero tiene un disco solar en esta coronita. sí. Entonces, tú me vas a decir, pero ¿cómo Egipto? No, nada que ver con la situación geográfica de Sí. Europa y de la actualidad, O sea, ahí el sol pero pega todo el día, todas horas, en todo momento y trata de matarte todos los días. exacto. Bueno, pero acuérdense que el desierto es cañón, porque Sí, en el día hace un calorón y en la noche puede hacer un friazo. tal cual. Pero si si nos ponemos a pensar, Egipto fue la cuna de la civilización y aparte estaba muy mezclada con culturas griegas y romanas, porque era como el paso, ¿no? Ahí aprendían de todo. Entonces había mucha conexión y digamos que cuando los europeos empezaron a notar cómo realizaban sus rituales, cuáles eran sus deidades, pues obviamente le dieron la importancia a las deidades solares porque los romanos y los griegos hacían exactamente lo mismo. Correcto. Entonces, no hay, hay un festejo específico con los egipcios que te diga, ay, y lo hicieron también en diciembre o en el solsticio, pero se relaciona al momento en el que va a renacer. Recuerden también a esta figurita del escarabajo que va envolviendo esa bolita de popó, Sí. haciéndola redonda, simbolizando el ciclo de la vida, ¿no? Cómo Así es. comienza, cómo te esfuerzas, cómo avanza y cómo debe terminar. O sea, Entonces, por hechos eso se me popó. antoja. Hechos Hechos popó. popo, y más con Exacto. este 2025. Sí, no. Entonces, representa el ciclo eterno tal cual,
y su nacimiento diario, ¿no? Esta poposita que tiene el escarabajo egipcio es diario, no es un ciclo que tenga que durar el año, el día, o sea, digo el año o 10 o lo que sea, es el día. En el caso de Horus, que también es una deidad solar, recuerden que él es el hijo de Osiris y el hijo de Isis. Es el niño sol, es el niño que fue muy deseado por sus padres, ¿no? Y que se encargó de mantener la tradición y todas las aventuras que hemos leído sobre los dioses egipcios, cuando pelea contra su tío Seth, que es el villano de la historia, que representa la oscuridad. Seth es una deidad totalmente lunar y que va en contra de los principios de lo que es lo solar de Horus. Entonces, incluso si ustedes van y buscan alguna imagen de a quién festejamos el 25 de diciembre, ya hay un montón, le sale una imagen muy parecida a la de la última cena, y ponen a todas estas deidades, ¿no? Ponen a Jesús, ponen a Horus, ponen a deidades hinduistas y de todo. O sea que por eso es que quise incluir a la parte egipcia. Ok. Oye, a ver, yo tengo una pregunta y voy a meterme ahora sí nos vamos a meter en camisa de once varas. Okay. Cuéntanos un poco. ¿Por qué hay tanta cuestión de esta comparativa que hacen entre llamar a o decir que la leyenda o la historia o el mito de Jesús tiene un chorro que ver, por ejemplo, con los dioses egipcios, ¿no? Que de hecho incluso se dice que por eso también es un dios, bueno, una deidad solar, este Jesucristo, ¿no? Ok, la situación con Cristo y con la religión cristiana tiene más un contexto político que mitológico. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la parte de Medio Oriente y todas estas culturas, pues bueno, el pináculo era estar en Egipto porque ahí estaba la civilización. Al estar conectados con romanos que se volvieron el imperio reinante, los romanos tenían celebraciones muy específicas, que más adelante les voy a mencionar a su deidad solar, pero bueno, Roma sí tenía fiestas específicas para el solsticio, lo que sería la celebración de la Saturnalia y la del Sol Invicto. O sea, vean el interés o la fuerza que tenía esto. Cuando el cristianismo, por situaciones políticas, necesita de la venia de Roma o de la bendición de Roma para seguir en el poder, como para volverse el nuevo mecanismo de poder, tuvo que adaptarse o traspolarse con las tradiciones de Europa y no las de Medio Oriente, porque han de saber ustedes que del lado de donde está toda la circunstancia judía, abrámica, etcétera, son muy lunares. Realmente sus celebraciones no tienen mucho que ver con el sol. Ellos estaban muy acostumbrados a ver el movimiento de la luna. Entonces, realmente fue por mera situación política, absorbieron esta situación del sol invicto, pero era tan importante para los romanos. Los romanos, digamos que los que estaban en el gobierno no tenían bronca de cambiarse de deidad mientras la deidad los mantuviera en el poder. Esa es una cuestión, ¿no? Mientras haya poder, yo no tengo bronca de cambiarme de Dios, pero al pueblo, a la gente común, a quien podía pagar tributos e impuestos, le costaba muchísimo trabajo el quitar su tradición. Entonces empezó esta absorción de, mira, este Dios o esta figura se parece mucho al que tú le celebras y hacemos exactamente lo mismo en las mismas fechas. Luego, con la combinación también de tradiciones germánicas que estaban como en pelea también con los romanos, también se empieza como a juntar, ¿no? Hizo una mezcolanza. Y por eso, en la actualidad, cuando tú te hablan de los orígenes paganos de la Navidad, pues te das cuenta que técnicamente todo el contexto y todo el background del nacimiento de Cristo es pagano. Y es por una situación política más que espiritual. Sí sirvió. Yo tengo por ahí una historia de lo que pasó con el mentado arbolito de Navidad, que se dice que pues se supone que los vikingos tenían el árbol de Thor, pero no eran esferitas, ojalá hubieran sido esferitas, eran cabezas. Ellos decapitaban a los enemigos y las colgaban y era como una forma de rendir honor a Thor. Entonces se dice que llegó un santo que dijo, ¡qué barbaridad! Y las cortó y literal puso en su lugar esferas rojas como pues para que ya no hicieran esta cuestión, ¿no? Entonces, pues al final del día,
es una tradición absorbida, ¿no? Y aparte este Papá Noel, que al final de cuentas, pues también se confunde con Odín, ¿no? Pon tú, esta historia realmente no estoy tan 100% Yo segura digo la de, versión y como 5 versiones. Ya sabes que de estas cosas hay como 5 o 6 versiones. Entonces sí, totalmente de acuerdo. pero pues pon tú que ya sabes que en los escritos y en lo que siguió recolectando la gente, tiene todo el Ujú. sentido del mundo. Como tal, el árbol de Navidad, pues era la representación de lo que hacían los germánicos a manera de tributo, de llevarse un pedazo de tronco viejo seco a su casa. No se le adornaba, no sé, nada, era nada más tráete un pedacito de tronco viejo que se va a quemar y que va a generar este calor, porque sepan que para los germánicos los árboles no eran accesorios ni artículos, eran familia. Los árboles serían representando seres patronales. Si tú, por ejemplo, te apellidas Saucedo, tu árbol era el sauce. Si tú te apellidabas, no sé, denme otro de que suene como árbol. Ah, Avellaneda, el Avellaneda. avellano, Ajá. ¿no? No sé, cosas así. Entonces, para ellos el llevar un pedazo de lo que se acaba a la casa era el renacimiento per se, ¿no? Te quemo para darte este renacimiento. Pero, obviamente, esa tradición la siguieron haciendo los pueblos más recónditos y el árbol de Navidad como tal, así como lo conocemos ahora con Con sus sus esferitas, adornos y sí, sí. todo, sí se dio dentro del ámbito cristiano, bueno, católico. Ajá. Según tengo entendido, en alguna fiesta de alguna corte, que honestamente no recuerdo cuál fue, la hicieron en una iglesia que tenía como una especie de atrio o de patio donde estaba un árbol. Entonces, para que no se viera feo, le pusieron cosillas y le colgaron, pon tu, lo que fuera, ¿no? Representando frutas o lo que fuera Ujú, llamativo. Y a partir de ahí, o sea, pon tú que estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, una cosa así. ujú. Y a partir de ahí ya adoptamos el árbol de Navidad como artículo de festejo. Entonces tampoco piensen que, ay, los germánicos usaban árbol. No, para nada. Usaban un tronco vil y sin gracia. Sí, y cada país, cada pueblo le fue dando diferentes acepciones. Quiero que busquen en internet el tronco, uno que festejan los españoles, pero no me acuerdo cómo se llama. Este Ah, ya tronco sé. le Ajá. pegan, los españoles le pegan al tronco y se supone que es como una especie de piñata, pero están sacando todas sus frustraciones con ese tronco para despedirse de lo malo y atraer lo bueno. Los niños le pegan ese tronco, pero antes de hacerlo lo visten, lo ponen bonito, le ponen carita, vestidito, lo que sea. Voy a buscar y se los vamos a poner en los comentarios cuál es Sí. esta tradición, pero qué buena es esa tradición. Y nuevamente, son en invierno, habla de llevar un tronco, un árbol a tu casa y deshacerte de lo que se acaba, ¿no? Entonces, todos tenemos una versión. Acá en México, en la actualidad, quizás no hacemos eso con un tronco, pero tenemos las piñatas, que a fin de cuentas representan lo mismo. En este caso, piñatas de 7 picos, representando Ujú. los 7 pecados capitales, le pegas, te deshaces de esto y te llena de bendiciones o para nosotros dulces. Exacto. Que la verdad los dulces sí son bendiciones, no lo podemos negar. Pero, No si eres diabético como yo. bueno, pero ya hay dulces sin azúcar. Eso sí, viva el sugar free. Bueno, ahora, ya habiendo hablado de esto, ya tenemos muy claro que hay muchas tradiciones que se absorben, ¿no? Que al final de cuentas están en esta cuestión. Pero ahora, ya regresando un poco a la parte pagana, ¿por qué es importante el tener a nivel diocesa, por ejemplo, para los que celebran ya cosas más como Yule? ¿Por qué es importante tener todo este tipo de cuestiones o tener todo este tipo de, digamos, de Parafernalia. celebraciones, no, de celebraciones para Fernalia y pues sí, de forma de celebrarlo, ¿no? Porque Ujú. aparte es muy común para todos el tratar de sacarlo lo más posible y es muy parecido en todas las culturas y creencias, ¿no? Sí, pues bueno, de manera, al menos para nosotros como paganos, es reconectar con la época oscura. Sepan ustedes que a pesar de que celebramos el sol, realmente venimos arrastrando la oscuridad. Sí. Nosotros tenemos esta división
en cuanto al año. Ya no nos vayamos a la parte de las celebraciones del calendario wicano, ¿no? Vayámonos solo por la mitad, ¿no? Tenemos una época de mucha luz donde hace mucho calor y podemos sembrar y podemos crecer y nacen los animalitos, Ujú. y la época de oscuridad. Esto nos da a nosotros la facilidad de recordar nuestra dualidad. Podemos ser luz, pero también somos oscuridad. Podemos estar activos, pero merecemos descansar. Todo a nuestro alrededor es un ciclo, lo vivimos en nuestro día a día. Trabajamos de día, descansamos de noche. Si plantamos algo, necesitamos enterrarlo en la oscuridad y que la luz lo vaya trayendo hacia arriba para que crezca. Entonces, es muy importante. Esto casi no lo hemos practicado porque ya tenemos muy divididas las 8 celebraciones del año, ¿no? Como que nos Ujú. automatizamos a que o es Liza y luego Mabón y luego Samhain y luego tal, o sea, nos vamos haciendo pedacillos, pero en sí la época oscura empieza técnicamente desde Mabón, desde que tenemos el equinoccio de otoño. A partir de ahí ya empieza este periodo en donde vamos a decrecer, en donde le vamos a parar un poquito al movimiento, ya las cosechas para quienes trabajan el campo, ya es tiempo de dejar la tierra en paz. Luego se vienen los vientos de tormenta, que son entre la época de otoño y pon tu noviembre, que es lo que anuncian o lo que conocemos como la cacería salvaje, ¿no? Cuando se va a acercar esa época en donde los vientos son fríos, que puede que siga lloviendo en algunas partes, en el norte, muy norte, las heladas, la llegada de los espíritus, el que se abran los velos, o sea, estamos en un punto que tenemos que festejar desde Sí, otoño, y obviamente ya cuando nos estamos acercando a diciembre, nuestra esperanza es, ya va a acabar, ya vamos a salir al se logró, calorcito. se logró. Ajá, ya vamos a ir por la parte donde nos vamos a disfrutar. Y no porque no disfrutemos la oscuridad, nos encanta. De hecho, creo que no conozco pagano que no disfrute Halloween, Samhain ni nada de esto. Los aman y siempre están muy comprometidos en su papel, pero no nos vamos a quejar de que, pues en esta época nos enfermamos, nos sentimos más aletargados, hay gente Mm. que de plano es alérgica a todo lo que tenga que ver con el frío, les es más difícil realizar sus actividades, Incluso entonces, aumentan las depresiones y las desvivisiones en esta época, ¿no? La gente está como más sensible, como más chippy, por llamarlo de alguna manera, ¿no? y falta de vitamina D. También. Eso también. Entonces, para nosotros como paganos es entrar a nuestra parte oscura. Si ustedes hacen trabajo de sombra, denle. Si ustedes quieren conectar con sus ancestros, adelante. Si lo único que quieren es juntar a su familia, a su clan, a su coven, a lo que quieran y festejar y el estar en comunión, creo que es el momento, porque aparte estamos ya muy automatizados a que llega diciembre, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo la fiesta Sí, antes de que termine el año? Entonces, es la etapa en la que podemos hacerlo. Empezando el año, la agenda se llena y no nos volvemos a ver. sí, es correcto. Oye, ahora, yo quiero que nos hables un poquito de los rituales que hay sobre el dios solares. Y digo, acabas de dar ahorita el clavo a uno, ¿no? Este ritual de la cena, de la comida, de esta abundancia, a pesar de que afuera todo está congelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Pues básicamente, recuerden que para los antiguos, el mantener al clan bien, con alimento, con cobijo, con casa, con lo que fuere y en comunión, era lo importante. Recuerden que somos seres que, aunque ya somos muy independientes en la actualidad, funcionamos de manera colectiva. Entonces, sobre todo para culturas agrícolas, era el momento desde otoño, cuando ya le bajaban, tenían que cosechar todo, había que guardar las cosas que pudiesen ser guardadas. Recuerden que en esa época la manera de conservar era muy variada, ¿no? Podías fermentar alimentos, podías hacer mermeladas con alimentos, podías guardar semillas, por ejemplo, para hacer pan. En el caso de ciertos animales, no todas las culturas, pero algunas sacrificaban para Sí. poder, porque no todas iban a sobrevivir el invierno, no iba a haber con qué alimentarlas. Entonces había que hacer los sacrificios y de preferencia poner a secar la carne, hacer los embutidos, hacer todas estas situaciones
para poder mantener también el alimento durante la época más fría, correcto. ¿no? Porque iba a ser otoño, parte de noviembre, diciembre, enero. Acuérdense que nosotros, como estamos en una parte medio sur, pues no vemos el invierno tan largo. Para nosotros el invierno dura un mes en la actualidad. Pero si nos vamos a pueblos de Europa o muy norte en América, el invierno se acaba en abril. O Sí, sea, es casi 6 meses de estar dándole al frío. Entonces se hacían todas estas situaciones de comer en abundancia, además de que nuestro cuerpo lo necesita. Físicamente quemamos muchísimas calorías cuando hace demasiado frío. No, el hecho de salir en la nieve ya te quemó, no sé, todo el cardio que puedes hacer tú hoy en día en sí, una caminadora. sí, no, pero aparte era no solamente salir, era sal con ropa especial, sal con cosas para que si te atoras es regrésame, ¿no? Exacto. Entonces, por eso la comida tiene un simbolismo muy importante, tanto si celebras Navidad como si celebras Yule o cualquier otra tradición pagana. El alimento es lo que une a los clanes o a la familia, porque necesitas esta energía, ¿no? Quizás no tienes el calor del clima o del sol, pero tienes algo que te lo da con tu gasolina diaria, que es el alimento. Entonces, todas las tradiciones incluyen esto, lo que es la alimentación, pero ya variando, dependiendo el tipo de tradición que lleves, van los artilugios, ¿no? Tú podrás ver las coronas de Adviento, que aunque mucha gente dice, es de Adviento, es cristiano, no, recuerden que muchas de Son las cosas las paganosas. adoptaron, son muy paganas. La corona de Adviento es una representación solar, totalmente es un Sí, círculo. es un círculo de fuego además. Exacto, y de fuego. La mayoría, si se dan cuenta en los adornos que ven hoy en día en cualquier tienda departamental, tienen estas frutitas rojas porque, uno, el rojo representaba la sangre. Dos, son los frutos que se pueden dar en invierno en los pueblos del norte de Europa. Por eso es que había frutitas rojitas. Eh, También había gente que marcaba cosas en sus puertas para evitar que los espíritus llegaran. Sí, Recuerden que esta temporada es oscura y sigue siendo agreste y sigue siendo hostil. Entonces, esto del día de difuntos o de la cacería salvaje sigue hasta ahorita, sí, sigue hasta finales de enero, si tú quieres. Entonces, las protecciones en las puertas, en los umbrales, estaba bastante practicado. Si se dan cuenta, hoy en día para Navidad es lo primero que ponemos, un adorno sí, en la puerta, ya sea sí. o en la corona de Adviento o que le pongas una florecita, le pones la Nochebuena, no lo sé, siempre hay estas protecciones. Antes eran, pues no sé, marcabas con sangre la puerta, esas cosas, Sí, ya para, no hacemos eso, pero estaría padre. ¿por qué no? Con, Y pero ponemos, sangre de los enemigos así. exacto, que Sí, normalmente era de los sacrificios, pero pero podemos el enemigo. Cada quien va a tener algún tipo de tradición que atraiga la abundancia, que pueda atraer, le podían dedicar cosas a las deidades agrícolas que eran solares, obviamente, no sé, ofrecerle alguna semilla, algo que siempre se ha hecho, tanto en Día de Difuntos o Día de Muertos como ahorita, es ofrecer a la deidad que no está o al ser que no está, el primer sorbo de vino, de hidromiel o de sí. cerveza o de pan que tengas como Ujú. tributo, ¿no? Porque sabes que es el momento más difícil y aún así tú le ofreces tu primer bocado de pan o de sorbo, lo que Que también quieras, aquí a viene esto estos. de las bebidas calientes, ¿no? El famoso ponche, el famoso, bueno, hidromiel, que en algunos casos la hidromiel, el vino se bebe caliente. Sí, exacto. ¿Qué digo? Ya el hidromiel es buenísimo porque tiene toda la caloría y todo el azúcar necesaria para ponerte calientito sin necesidad de calentarlo, pero si lo hacen con especias, uff, hasta calor les va a dar, de mí se Sí, acuerdan, ¿no? Y bueno, regresando a las deidades solares, acuérdense que ya hablamos de Ra, ya hablamos de Horus. En Grecia teníamos a Helios y Apolo, que acuérdense que Helios era este conductor del carro solar. Y en muchas de las tradiciones se imagina que el sol viene en un carro, viene en una de hecho. carreta. ¿No? Esto es muy importante por cómo va el sendero, ves el camino así de que el sol se va moviendo constantemente. Los antiguos sabían que
que no girábamos alrededor del sol, sino que el sol tenía que hacer ciertas cosas. Eh, entonces está representado con un carro y hay otras deidades que también tienen su carrito. Apolo no era una deidad solar en origen, pero eventualmente en la época más helénica, pues tomó todos estos atributos solares, pues porque era guapo, porque era armónico, porque representaba la belleza. Y sabemos que los griegos, su forma de expresar lo que sea siempre fue en el arte, en la cultura y en lo bonito. Entonces, Apolo ya se le considera también este ser solar, aunque no se le relaciona como tal al solsticio, pero pues ustedes saben, Grecia, Roma, pegaditos, eventualmente se iban a medianamente No, mezclar. y no solo pegaditos, sino también conquistaditos y con un montón de temas políticos que fue así de, mira, no nos mates, mejor vente con nosotros, te ayudamos. Entonces, pues sí. Exacto. Yo les diría que en el caso de Helios y de Apolo, piensen en estas deidades que les van a representar el sol como una especie de deidad disciplinaria. Tienes que levantarte al Es amanecer, cierto. realizar tus actividades, o sea, el carro tiene que ir y luego de crecer y descansar, pero es tan exacto y tan perfecto el carro de Helios que habla de la disciplina que hacemos con el día a día o con el inicio de los ciclos. Así que si van a hacer sus propósitos de año nuevo, cúmplanlos y no estén estoy a un mes, todavía bajaré 12 kilos. No. Sí, por favor, porque aparte eso es creo que algo de lo que marca, ¿no? Por ahí hasta dicen que ya te ven el paquete de fotos del gym para que las vayas, tome las fotos, las subas y vámonos, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay un motivo por el cual tienen que cumplir lo que prometan, cumplir sus objetivos. O sea, si van a hacer algún objetivo, cumplan. Entonces, sí es bien importante. Oye, y para seguir con los dioses solares, yo sé que traes un par de dioses más. Cuéntanos un poquito. Mira, ya que estamos cerca de Roma, pues hablamos de Roma con el famosísimo Sol Invictus, que Sí. ese a él se le debe literal la Navidad como tal, de que sea el 25 de diciembre. Debemos estar conscientes que por calendario y por acomodo, nosotros ya lo de festejamos del 24 al 25 porque sí. Pero originalmente creo que era como por abril, ¿no? O estoy No, perdido no, yo. no. Si No, el eran Sol estas, Invicto siempre ya, eran estas fechas. ok. La diferencia es que ellos buscaban la fecha astronómica, o sea, era cuando se realizaba Ujú, el solsticio, cuando empezaba o estaba en su punto más álgido, era cuando se podía hacer la celebración. ujú, Pero los días pueden variar, puede empezar o el 20 de diciembre o el 21, o sea, tenemos del 20 al 26 para tener como estas fechas. Nunca era una ujú. fecha específica. Hoy en día, si ustedes van a Google y le dicen cuándo es el solsticio de invierno de 2025, se van a dar cuenta que no cae específicamente en el No. 25. Va a ser o antes o después. Ahorita es el 21. Este año fue hace 2 días, según el video, fue hace 2 días. Ah, hace 2 días. Nosotros del pasado diciéndole a ustedes del futuro. Exacto. Entonces, si ustedes en el paganismo son muy dados a practicar situaciones enfocadas a la astronomía y a la astrología, les recomendaría que su celebración de Yule sí se realizara en la época del solsticio para que los permee la energía del solsticio. No digo que se quite en cuanto se acabe, pero digamos que para ser un poquito más específicos, podríamos enfocarnos, ¿no? A que caiga exactamente en el momento en el que es el solsticio. Entonces, el Sol Invictus, ese sí celebraba el 25 y era literal el nacimiento del sol, cuando la luz empieza a vencer a la noche. En la actualidad, muchos paganos de corte, digamos, romana o de aquel lado, siguen celebrando al Sol Invictus. Digamos que mucha de su mitología, desgraciadamente, se pierde porque se ve eclipsada por el cristianismo, Ujú. pero una de las que sobrevive también es el culto a Mitra. Mitra, ustedes me van a decir, este no es romano, era No, iraní, pero sí. los romanos eran fanáticos de, ay, esto me sirve, lo adopto. Entonces, para ellos, Mitra también representaba Recordemos este líder. mucho esto de que en Roma había un chorro de templos a dios paganos, que eso fue el primer reto del cristianismo, porque literal Roma estaba plagado de templos paganos. Exacto, era el que me sirva,
ese, no me importa si no es Exacto. de mi cultura, mientras me sirva. Si ustedes ya se van y le rascan más al asunto de mitológico o histórico, se van a dar cuenta de que hay 20 vertientes de diosas Venus, 20 vertientes de dioses Apolo, por lo mismo, porque cada uno venía de diferentes pueblillos. Correcto. Ya los encasillamos en una sola bolsita cada uno para resumir, pero los romanos hacían mucho esto. Entonces ellos adoptaron mucho este dios Mitra, que fue parte de su cultura hasta llegado el cristianismo. O sea, todavía el cristianismo convivió con esta figura de Mitra y la imagen de Jesús se relacionaba mucho tanto con el sol invicto como con Mitra. Entonces, no es que se festeje como tal, pero si estuvo en Roma, tuvo su chance de celebrarse también en esas fechas, porque era una deidad muy importante, tanto para los iraníes, que seguramente le voy a decir a mi cuate Juan que él nos hable de él porque le encanta la cultura iraní, y también el sol invicto. Entonces, eso es lo que tenemos en Roma. Y digamos que si ustedes quisieran trabajar, invocar, evocar, dedicarle la celebración a Mitra o a Sol Invictus, yo les recomiendo que se enfoquen en la victoria de la luz sobre las tinieblas Exacto. o piensen en cosas como muy imperiales, muy de guerra. Si ustedes son estos seres belicosos y que quieren que algo venza, váyanse por este lado. No me gusta que tomen a los dioses como si fueran Pokémones, de tú me sirves para esto y tú para el otro, pero sí es importante que si le van a dedicar algo a una deidad, sea con todo el respeto del mundo y conociendo el contexto de la deidad, no nada más para pedir. En este caso, estas celebraciones son para invitar, para Exacto. convivir. Y sobre todo son para que pues honremos un poco a estos dioses que nos cuidaron todo el año. Volvemos a este punto de que es un cierre, ¿no? Entonces también no crean que es como nada más pedinche, 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 ¿no? Sino realmente es también, bueno, gracias por esto, gracias por ayudarme en aquello, gracias por trabajar esto conmigo, ¿no? Entonces es bien importante. Oye, ahora hablando de estos dioses solares, fíjate que en Japón también los hay, pero por ejemplo en Japón es un poquito más enfocado en el sol de verano por el lugar donde están. Está la diosa Materatsu, pero es la diosa que da vida. De hecho, es la base de los japoneses, ¿no? Pero, por ejemplo, en invierno, los japoneses tienen mucho la tendencia de hacer rituales ¿cómo se llama? Rituales, digamos, de purificación, rituales de limpieza. De hecho, hay un ritual muy bobo, pero que es clásico, que de hecho tiene un nombre, ahorita se me fue, pero es el ritual de limpiar tu casa. Tienes que limpiar tu casa justo en el momento en que literal sucede este solsticio, ¿no? Porque es purificarte para empezar de nuevo el año y empezar como desde cero, ¿no? Entonces, también los rituales de purificación a nivel solsticio, ¿tú cómo los ves? En el caso es que también me encanta mucho la cultura japonesa, en general todos los asiáticos, porque ellos, su forma de creencia es tan viva en la actualidad que me imagino la interpretación de lo que tienen ellos. Quizás sus inviernos no son tan fuertes como nosotros, pero era importante que fuera una deidad solar. De hecho, son de las pocas deidades femeninas que son solares. Si se Correcto. dan cuenta, la mayoría de deidades que conocemos, al menos del lado eurocentrista, sí son masculinas, salvo Suna de los germánicos, pero de ahí en fuera casi todas son masculinas. Entonces, eh, se me hace muy curioso que Amaterasu, siendo de una cultura que no digo que sea machista, no me malinterpreten, pero que sí es muy enfocada a los roles de género, de tú vas aquí, tú vas acá, y que fuera la representante de un sol abrasante, porque los veranos en Japón están cañones, son Son de derretir. horribles, son horribles. Exacto, pero aún así tenía estas acepciones interesantes. Hasta donde sé, creo que ellos no celebran nada relacionado más que lo de comprarse su pollito de Kentucky en la actualidad. De hecho, es correcto, en Navidad, si ves, perdón, si ves árboles, ves a Santa, ves mucha decoración, obviamente todos los personajes habidos y por haber con sombrerito de Santa Claus, pero
no ves ninguna acepción a la Navidad per se. A lo que se festeja aquí en Occidente no lo ves. Allá lo que ves mucho es esta cuestión de que más bien lo que se llena en Navidad, y esto para los que no sepan, son efectivamente gente comiendo pollito Kentucky, los Kentuckys están así, y parejas, porque para ellos es como el 14 de febrero. Ok. Entonces es el día en donde tú vas con tu pareja a hacer cochinadas. Ah, y hacer cochinadas comiendo pollo de Kentucky. Qué buen plan. O sea, yo no le veo errores a su lógica. Yo tampoco. Entonces, literal, la gente, lo que se llena en esas fechas, te digo porque me llamó la atención que me perdí 2 o 3 veces. Y en Shibuya, atrás de Shibuya, hay una zona de puros hoteles de estos de amor. Pero ya Ok. sabes, los super temáticos de ¿cómo se llama? Sí, este tiene forma de salón de clases, este tiene forma de tren. Y entonces, literal, se van a esos lugares a festejar el calor del invierno. Ajá. Eso me puede encantar. Pero digo, al final saben que Japón está en otro lado y que Amaterasu pues se celebra en otra temporada, pero es una deidad solar. Y Sí, si a ustedes les llama la atención invitarla a su celebración por lo que les pueda generar, dense también. Bienvenida sea efectivamente. Amaterasu. Ahora, perdón, diosas que también se celebran en solsticio de invierno, pero ahí hay otro motivo. Son, por ejemplo, la diosa Inari, que la diosa Inari es la diosa de la bebida, de la abundancia. Es una diosa que también tiene que ver con los zorros. Los zorros son sus mensajeros. Entonces, literalmente, también la diosa Inari sí se celebra mucho en esas fechas. Entonces, también se pueden colgar un poquito de ahí. Ah, ya ven. Pueden incluir lo que quieran. Aquí los paganos ya hacemos cochinadas de todo tipo. Es como cuando empanizamos el sushi para los japoneses. Exacto. Así no se pueden quejar, no se pueden Exacto. quejar. Y bueno, por mencionar a dos deidades de otras culturillas, bueno, culturas, no sé, no se me ofendan. Dos culturas sería, por ejemplo, en los pueblos eslavos tenemos a una deidad que se conoce como Dashvur, una cosa así, no sé yo ruso, disculpen, que también era un dios solar que pues otorgaba calor y abundancia. Si conocemos a los pueblos eslavos, siempre hay mucho frío, desolación, Ujú. tristeza y cosas tristes. Entonces el sol nos ayudaba a creer que había esperanza y que había calor y que gracias al calor iba a haber abundancia, iba a haber comida y cobijo. Eh, Véanlo como este padre generoso. De hecho, las culturas eslávicas y germánicas comparten mucho eso de que pueda ser muy paternalista esta situación. Y ya después llegamos a Santa Claus, pero vean a esta deidad Dashbo como una deidad paternal que te apapacha, que te cobija, ¿no? Tenemos a Surya en el hinduismo, y usted me va a decir, ¿cómo que el hinduismo, Morgano? ¿Cómo te atreves? Pero sí, recuerden que parte del nacimiento de muchas culturas en Europa están mezcladas también con la India, porque son Correcto. indoeuropeos, también tuvieron mucha relación, entonces los menciono porque hay parte y parte. Entonces, para los hindús, esta deidad estaba montada en un carro tirado por caballos. Otra vez, una deidad tirando de carro. Y si lo relacionamos también como a la casa salvaje, piensen que en el cielo se escuchaban los truenos, las tormentas, en los bosques, los animales corriendo desbocados, ese sonido de que a una catástrofe viene en la época oscura era muy habitual para estas culturas. Eh, bueno, se supone que hacia enero hace una especie de cambio o transición para los días más luminosos y cambia su nombre o su acepción en ese momento a Makara Sankrati, que ya es como la misma versión, pero luminosa, ¿no? Ok. Más bonito. Eh, Realmente, si quieren trabajar con esta deidad o invitarla a su celebración,
yo les recomendaría que se enfoquen en la parte del sol como esta fuente de energía espiritual y física, Ok, tratando de enfocarnos en lo que normalmente trabajan en el hinduismo, ¿no? Que ellos sí son muy espirituales, muy energéticos, cada deidad tenía una función específica, a diferencia de, como les decía, ¿no? Con Sol Invictus es una batalla que se tiene que librar. Acá correcto. con los eslavos es una situación paternalista que nos va a dar el apapacho y la protección. Y bueno, vamos a llegar como a tenemos varias, pero dejé como a casi último a las deidades germánicas porque son las que rigen la mayoría de las celebraciones Ujú. que tenemos en la actualidad. Yo creo que Por son los más solares, ¿no? O sea, los que tienen las deidades mucho más apegadas al sol. sí y no, o sea, tienen de todas, pero lo que tienen es que ellos estuvieron en una época de transición cuando, digamos que cuando Roma estaba transformándose de ser un imperio a ser ya una situación más religiosa, o un control político, dejó de lado como ciertas situaciones y los germánicos empezaron a invadir muchas partes de Europa. Fue cuando estaban los godos, los vándalos, los suevos, todos ellos que se fueron a repartir por toda Europa, llevaron sus tradiciones a muchos lugares, a España, a Gran Bretaña, Países Bajos, todo lo que conocen de Europa, y llevaban sus tradiciones. Entonces, como ya estaban un poquito arraigadas, porque eran similares a las antiguas que tenían, eh, digamos que el Imperio Romano tuvo que adaptarse mucho a esas porque fueron las de la transición, las que estaban de moda en ese momento. Entonces, muchas de las cosas que hacemos ahorita se las debemos a los romanos, digo, a los germánicos. Entonces, les voy a mencionar algunas situaciones que pasan con los germánicos. En estas culturas del norte de Europa, no es que hubiese dioses solares, teníamos a una deidad solar que era Sune o Suna, que es la señora del sol, y de hecho ellos la representaban mucho por ejemplo, piensen en los vikingos y en los escudos que son redondos, Ujú. representaban un poco esta situación del ciclo solar. ¿Por qué? Porque allá hacía mucho frío, ver el sol era una situación complicada, sí era una bendición tener sol. Y aparte, hablando nuevamente de vikingos, ubicarse también utilizaban situaciones solares. Obviamente, siendo navegantes, se enfocaban a la Sí, luna, pero claro. también lo lograron con el sol. ¿Se acuerdan con la piedrita esta que ponían hacia el cielo y que Ujú. podían ver el reflejo del sol? Les ayudaba a navegar cuando había cúmulos de nubes muy, muy cañones. Entonces, no hay tantas, es une, pero deben pensar que también la cultura germánica era una cultura muy devota de los líderes, de los héroes o de sus jefes tribales, que en este caso el padre de todos, Odín o Woden, Ujú. eh, era la representación de todo el orden que se podía realizar. Woden es una deidad que tiene todos los matices. Es buena y es mala, y es negra y es blanca, Sí, es caos y es orden. Por eso es muy importante para la cultura de los germánicos. Woden, durante toda la situación de la casa salvaje, es el líder que va destruyendo los bosques y que va trayendo el frío, la muerte y la desesperación a los hogares, pero después renace muy mono y ya es el guerrero, el líder, el papá, lo que claro. ustedes quieran, ¿no? Pero por esta situación de que son culturas que normalmente estaban en constantes batallas, mucho de las celebraciones ya enfocadas al invierno están dedicadas a las mujeres. Tenemos a estas figuras conocidas como las Disir, que podría darles miles de descripciones sobre qué son las Disir, ¿no? Podrían ser una especie de musas, o podrían ser unas mujeres, o podrían ser hadas, lo que ustedes quieran, pero piensen en esta energía eh, que está en el imaginario Claro. germánico, Sí, que sí. nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Son las que te alimentan, son aquellas que te proporcionan calor. Piensen en su mamá, tal cual, Tal cual. ¿no? Y deben saber que
para los anglosajones, que eran los germánicos que llegaron a vivir a Reino Unido, existía una situación que se llamaba la Noche de las Madres o la Modranicht. Ok, Para los germánicos, el 10 de mayo era en diciembre, ¿no? ok. Tal cual. En esta festividad realmente se menciona que se hacía esta tradición de celebrar la transición del invierno, de la luz, y qué mejor que fueran las mujeres o las madres que son las que te dan calor, nuevamente representando el poder caluroso de Suna o de Sune, ¿no? Porque ellos tenían esta idea, el hombre o lo masculino es frío, despiadado, y lo femenino es caluroso, abundante y nutricio. Entonces, por eso tenemos mucho esta situación de que se celebra la Noche de las Madres, también se hace con las Disir el Disablot, que es algo que practican actualmente algunos asatru o seguidores de alguna tradición germánica Germánica. moderna. Y eh, nuevamente, hablando de Odín y de figuras así, en las mitologías de los pueblos de Europa existen varias deidades que van pasando por los bosques en carro o en trineo o en caballo. Mm. Todas curiosamente son barbadas, grandes, caucásicas, bueno, blancas. Una de esas puede ser el dios Oxelos de los celtas, otro puede ser Odín o Woden de los germánicos. Hay otro de los eslavos, pero les mentiría si les digo el nombre, entonces no lo voy a mencionar, pero hay varias deidades así. Y curiosamente se creía que tanto podía traer la desgracia como después podría traer regalos. En esta temporada es muy habitual la ofrenda. Yo te dejo algo y tú me regalas algo a cambio. En ese Claro. caso nos regalaba la vida, pero en la actualidad ya es Y recordemos regalos. que también hay muchas leyendas de Odín donde, bueno, de Woden, donde literalmente él llega disfrazado, la gente le da algo y entonces es como de, oye, tú tienes poco y me diste, déjame darte de lo que yo tengo y los premia, ¿no? Con algo mejor. Exactamente. Entonces, esta figura barbada en un trineo, en un caballo o en lo que sea, eventualmente dio esta visión de San Nicolás y que Mm, eventualmente se convirtió en Santa Claus, que ahora ya es una figura de la mercadotecnia, de las aguas negras del imperio, pero al final persiste, ¿no? Persiste esta figura de alguien en un carro. Volviendo mm, al tema de los regalos, también los germánicos tenían unas figuras que vivían en las montañas. En este caso es la Frau Perchta o Holda, que son unas deidades femeninas que vivían en las montañas, muy mm, arriba, muy donde hacía frío, y ellas bajaban, eran una especie de gigantas enormes. Perchta, su nombre, trae esta situación de la iluminación. Perchta, en la actualidad sería el equivalente a bright en inglés, ok. que en español sería Alberta o Alberto. Entonces, Frau Perchta era la que daba la luz, como la dadora de luz, y bajaba a ver a sus hijos, ¿no? Y parte de lo que hacía era ya sea darte algún tipo de alimento, esperanza de vida, que sobreviviera a un animalito y te lo pudieras comer, o sea, era parte de todo lo que tenía que hacer. Y esas en específico venían después del solsticio, porque Mm, han de saber que nosotros celebramos el punto más alto, que es el día del solsticio, pero los días más importantes para las culturas antiguas eran desde que empezaba el solsticio hasta lo que nosotros conocemos como el 6 de enero, Día de Reyes, que son los días más oscuros del invierno en cualquier cultura del hemisferio sur. correcto. Son esos días son en donde te debes proteger más, donde debes estar más en conexión con tu familia, de no trabajar, descansar, etcétera. Entonces, los 12 días más oscuros vienen después del solsticio y hasta el 6 de enero. Por eso es que también tenemos nosotros en el catolicismo que se termina la época de descanso el 6 de enero, cuando Así es. todavía otras figuras nos vuelven a dar regalos, que son los Reyes Magos, pero todo venía con este trasfondo de las figuras germánicas que nos daban regalos en la época más oscura. Entonces, Correcto. después del solsticio y hasta el 6,
prendan sus velitas, sus velones, si hacen ustedes la corona de Adviento, si hacen lo que ustedes quieran, o una velita por día, 12 velitas, denle, préndanlas en honor a Perchta o Holda. Así es. Y sobre todo, yo creo que es bien importante esto de recibir la luz. Y por recibir la luz no me refiero a prenderse un foquito. Por recibir la luz me refiero, esperen el sol, honren esto, honren este descanso. Yo siempre soy de la idea de que esta temporada es de descanso porque es de recargar baterías. Entonces, honren esta parte, ¿no? Pero bueno, Morgano, se nos acaba el tiempo. Cuéntanos un poquito dónde te encontramos, qué cursos vas a tener para este año que empieza, porque pues ya estamos a días de acabarlo. Entonces, cuéntanos. Mira, pues no tengo nada porque estoy planeando apenas. Enero es mi mes de planeamiento, pero ya estaré yo aquí de metiche pasándoles el chisme. Pero ya saben, pueden seguirme en Arturiana México en Facebook, en Caro Whaley en TikTok o en Morgano Whaley en Instagram para seguir el chisme. Y les voy a dar el último tip y el último personaje que también se le celebra su cumpleaños, el Rey Arturo. También celebra su cumpleaños el día 25 de diciembre, y no porque sea un dios solar, no porque sino porque su nombre representa la estrella polar. Si ustedes se acuerdan de la estrella de Belén, la que siguen para poder los Reyes Magos ir a buscar al niño, pues Arturo significa Artus, Artorios es el oso en lengua céltica, y era representando a la osa mayor y a la osa menor. Entonces, realmente su nombre es de esa estrella polar. Y pues como les digo, él estaba en la transición del paganismo y el cristianismo, pues le pusieron cumpleaños el 25, así que también celebren al rey Arturo. Fin de la historia. Mira, yo hablando de los Albertos, tengo a las Michibertas. Y las dadoras de luz. Son dadoras de luz y dadoras de la producción. Entonces, aquí y de la masaje. Y de la masación. Exacto. Exacto. Pero bueno, Morgano, muchísimas gracias. Saludos astrales si quieres mandar. Saludos astrales / navideños. Pues a todos nuestros amigos, colegas que o han estado aquí en Camino Astral o que solo se vienen a asomar al chat, a todos nuestros conocidos de todos los Coven, círculos sabidos y por haber, yo les deseo muy felices fiestas, la tradición que trabajes, felices fiestas, pasa la bomba con tu familia, pasa la bomba con tus amigos, si vas a hacer rituales, hazlos, si vas a agarrar tu maleta y vas a salir corriendo en Año Nuevo, hazlo, si vas a comer lentejas, dale, yo les mando todo mi cariño y espero que este siguiente año se la pasen de gumaros. Así es. Yo igual agradecer a todos los que nos han escuchado este año, que Momomochi, Lisette Cepeda, que siempre está con nosotros, también todos los que nos han empezado a seguir, les agradecemos mucho porque ha habido mucho crecimiento de Camino Astral. Y bueno, obviamente también igual a todos los invitados que han estado aquí, que son los que hacen muy especial este programa, porque son los que nos nutren con todo esto, ¿no? Y los que nos abren tanto a nosotros como locutores, como a todos los que están como público, esta cuestión de cambiar el chip, de no cerrarnos a ver únicamente una respuesta, sino ver un chorro de respuestas, un chorro de opciones, y claro, seguir la que más nos guste y la que más nos llene, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vayan a celebrar Navidad, respéjense, esténse con la familia, coman muy rico, tomen muy rico, con cuidado, literal, nada más. Y recuerden que este es un cierre, lo que les digo siempre, descansen, recarguen baterías, tomen todo listo y tengan todo listo para el siguiente año, porque aparte ya se nos está acabando una etapa medio pesada astrológicamente de ya suéltanos. Ya suéltanos 2025, nos lastimas. Pero ya para ir cerrando esto y pues ya dar paso a algo nuevo en donde esperemos sea un poquito menos caótico. Así sea. Acuérdense que para ver la luz necesitamos caos, si no, no nos damos cuenta del equilibrio. Aguanten, vara, ya falta poco. Sí, ya estamos, ya vemos la luz al final del túnel, tal cual. Sí, vayan. Sí, vayan. No, espera, momento. Sí, producción. Producción, eso no. Pero sí, literal, aprovechen estas épocas, pásenla bien con su familia. Y nosotros nos vemos todavía un programa más. Morgano nos va a acompañar en el siguiente programa. Vamos a hablar justamente de este descanso. Vamos a hablar de Shadow Work.
pero para cierre de semestre, ya me salió lo profesor, cierre de año, cierre de literal de época, y pues entonces ya nos estaremos viendo por acá. Muchísimas gracias, Morgano, muchísimas gracias por venir. ¿Algo que quieras decir? Amo ser la conductora navideña. Muchas gracias. No sé, es como el crossover especial de Navidad. Exacto, amo. Gracias por siempre invitarme y por estar aquí echándome porras y apoyando al equipo de Camino Astral. Muchísimas gracias, Morgano. Yo me voy porque en cualquier momento me quedo sin voz. Esto fue Camino Astral Navideño. Nos vemos la próxima semana para el último programa del año. Bye bye. Bye.